Ser podcast. La gran aventura de la historia. Con el profesor Rufo. Bueno, seguimos con la mirada puesta en el pasado, hablando ahora de historia. No sé si os acordáis que aquí en el TXR tenemos a un historiador, es un poco la némesis de Nieves con Costrina, digamos, ¿no? Este tipo es un tipo de historiador cuya filosofía, ¿cuál es, Rufo, profesor? Yo al historiador blandengue le detesto. Hola, profe. Esa es su teoría. Profesor Eso Rufo, pondré en mi lápida. Sí, bienvenido señor. de nuevo, ¿eh? Gracias, amigos. No tiene el título, hemos de efectivamente. decir, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Dime. Que no tienes el título de profesor. ¿Pero no... para qué? Yo soy partidario de que para divulgar no hay necesariamente que haber estudiado antes. Esos son prejuicios, son imposiciones de esta sociedad llena de pamplinas. Desde luego. Bueno, como siempre que usted viene, nos da una clase de historia sobre algún tema en concreto, y hoy creo que viene al pelo, ¿verdad? En la época que estamos. Claro que sí, ¿no? Porque hoy, amigos... lo siento, Laprados, con todos ustedes, la gran historia del fútbol. Acompañarme en esta maravillosa aventura. Queremos acompañarte, sí, señor. Violeta, súbete a la nao de la historia y viajemos a través del conocimiento inventado para conocer el fútbol. Vamos allá. La historia del fútbol por el profesor Rufo. Bueno, del maravilloso juego del fútbol tenemos reportes ya desde el Paleolítico. Se han documentado pinturas rupestres, sí señor, en las que se aprecian partidos de fútbol de sapiens contra neandertales, neandertales contra bisontes, bisontes contra gacelas. El problema, no se había inventado la rueda, y menos el balón de fútbol. Vale. Así que jugaban según las pinturas rupestres, con las cabezas de los abuelos de la tribu que iban palmando. Qué bueno, ¿eh? Tiene sentido. Qué manera de encontrar recursos tenía esa gente, ¿eh? Sí. Bueno, ¿queréis navegar a lomos de esta maravillosa historia? Sí. Un poquito más, venga. No hay pausa, grumetes. Madre mía, vamos. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, estamos en la antigua Grecia, sí. De mira. hecho, Homero narra en la Ilíada como Tales de Mileto, el gran filósofo y matemático. También, ahí he metido datitos, ¿eh? He metido datos. Bueno, también No fue soy capaz de entrenador. comprobarlo, pero adelante. Fue entrenador de fútbol. Fue entrenador del Tales. equipo de fútbol de la escuela jónica de Grecia, y dicen que hacía ruedas de prensa de más de 8 horas, en las que explicaba el porqué del 4-2-3-1 con laterales abiertos y un doble pivote era la mejor opción. Pero Y eso es invento suyo, el 4-2-3-1 de Tales de Mileto. Sí. Y ruedas de prensa que ríete tú de Bielsa, Sí, cuidado con él. Y en el bar estaban Platón y Sócrates. Imaginaos para dirimir si era penalti en unas manos de esas con el brazo pegado al cuerpo, que sabes que son una está en la barrera. intencionadas, no son intencionadas, claro. Invaden no sé qué. Claro. Bueno, pues eso. Venga, ¿no os habréis bajado todavía de la nao? No, aquí estamos, Historia del aquí fútbol, estamos, ¿no? ¡Qué aquí estamos locos! todos. ¡Vamos allá! Otro cambio de música. El tema de producción musical me lo lleva mi sobrino. Sí, pero está bien, está muy bien. ¿Dónde estamos ahora? En el medievo, nos plantamos ya en el medievo europeo, en el que también hubo fútbol. Y quiero destacar los partidos que se jugaron en plena peste negra. Porque eran partidos en los que además... Este dato es bueno, la FIFA autorizó a que se pudieran hacer 120 cambios por equipo. Y es que los partidos comenzaban con 11 jugadores de cada equipo, pero a lo mejor al minuto 15 ya habían palmado 7 u 8. Claro. Entonces había cambios constantes, se moría el portero, 2 laterales, el delantero, entraban 3, salían 4, muertos, entraba. Y, claro, era difícil, aquello era un ahí me hubiera gustado duro, fútbol duro. Fútbol duro. Ahí me hubiera gustado ver a Romero, a Flack y a Red cantando los cambios. Sí. Ahí me hubiera gustado verlos. Bueno, no os durmáis, venga, que esta maravillosa no os durmáis, que esta maravillosa historia está llegando a su fin. Venga, vamos. Por la música soy incapaz de saber dónde estamos, pero ¿Revolución Francesa? Un poco más para adelante. ¿Revolución Francesa? No, pero no hagáis mucho caso a las músicas, no las Su sobrino las ha puesto bueno, pero historia. Lo importante es que vamos hacia adelante, ¿no? En la historia, o sea, lo siguiente, ¿no? Sí, claro, vamos ahora? con un orden lógico. Vamos a la Revolución Industrial. Vale. La Revolución Industrial, cuando el fútbol se empezó a modernizar, quizá demasiado. La gente no lo sabe, pero en esos años los jugadores, en vez de correr, iban montados en locomotoras de vapor por el terreno de juego. Era un pifostio de raíles, altos hornos, fábricas, todo mezclado, barcos, astilleros, muelles de carga, chinos, había de todo, y sobre todo hasta chinos. Sí, podían faltar. Le ha quedado bien esto, ¿eh? Por favor. Sobre todo, bueno, oye, el blandengue y yo, el historiador, ya sabéis, la historia es como es, yo no la puedo maquillar. Y sobre todo el humo negro, ¿no? Todo lo cubría, era imposible ver cómo había quedado el partido, ¿no? Entonces, mi reflexión es que el progreso es el gran enemigo del fútbol y de casi todo siempre.
Así que bueno, lo dejamos Pero entonces, aquí. ¿qué hay que volver a usar cabezas en vez de pelota? Eso es lo que está diciendo. Pues a mí es la parte del fútbol que más me ha interesado, ¿no? El paleolítico. Bueno, todo lo que viene después ya sabéis que os lo van a explicar mejor en Carrusel Deportivo. Así que gracias por acompañarme en esta maravillosa aventura. ¡Ole! Ser podcast.